sujeto activo. ¿Quién es el sujeto? Es la persona o inclusive el grupo de personas que llevan a cabo las conductas de acoso. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser un superior o incluso un trabajador de una jerarquía inferior. En doctrina esto se conoce como el acoso laboral horizontal, cuando es realizado por personas en el mismo nivel jerárquico, o el acoso laboral vertical. Este puede ser ascendente o descendente. Es decir, puede ser de un superior hacia un inferior o de manera viceversa. Y por otra parte, el segundo elemento es el sujeto pasivo. Claramente es la víctima del acoso, ¿cierto? Quien sufre las acciones reiteradas de hostigamiento o intimidación. Y puede ser cualquier persona que forme parte de la relación laboral, sea en el sector público o en el sector privado. Aquí quisiera hacer énfasis en que el sujeto pasivo también puede ser el empleador, porque no únicamente se puede establecer este acto de acoso laboral desde el empleador al trabajador, sino también nuestra normativa reconoce el acoso laboral desde el trabajador hacia su empleador. Por eso, cuando hablamos de sujeto pasivo, indicamos que es cualquier persona que forme parte de la relación laboral, teniendo claro que los sujetos de la relación laboral son el empleador y el trabajador. De conformidad a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia 986-19-JP-21 de diciembre del año 2021, el acoso laboral se distingue por algunas características particulares, ¿ya? ¿Qué nos permiten estas características? Nos ayudan a diferenciar al acoso laboral de otras formas de conflicto o de tensión que también están presentes en el trabajo. Entonces, ¿cuáles son estas características del acoso laboral? Primero, la naturaleza. En ese sentido, es una forma de violencia que atenta contra la dignidad humana, ya lo he venido repitiendo, y que es actualmente o potencialmente lesivo de los derechos de la persona. En cuanto a la frecuencia, el acoso laboral es realizado de forma reiterada. La tercera característica es el lugar y el momento. Es decir, debe ser cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento entre los sujetos de la relación. Esto es muy importante, porque no únicamente se va a evidenciar el acoso laboral en el ámbito, en el espacio de trabajo, sino en todas aquellas acciones en donde estén presentes los sujetos de la relación. Y como cuarta característica del acoso laboral, hablamos del resultado que tiene esta acción para la persona afectada. El menoscabo, el maltrato, la humillación, o bien que estos actos amenacen o perjudiquen la situación laboral de la persona trabajadora. Recalco, esto es lo que ha manifestado la Corte Constitucional. Recapitulando, por lo tanto, esta primera intervención que he realizado, tratando de definir al acoso laboral, sus elementos y sus características, podemos determinar que es una práctica que es compleja, una práctica que es lesiva, porque va mucho más allá de un conflicto ocasional de los trabajadores, ¿no es cierto? Porque es una conducta sistemática y reiterada que afecta profundamente a la persona, tanto en la vida laboral como también en la esfera personal. Por ello, considero que es crucial que tanto los empleadores como las autoridades laborales reconozcan estos elementos y características para que se pueda actuar de manera efectiva en la prevención y en la sanción de este acto. Ya en cuanto a la evolución normativa del acoso laboral en Ecuador, debemos partir de analizar la Constitución del año 2008. ¿Por qué? Porque esta marca un hito en la protección de los derechos laborales en Ecuador, estableciendo principios fundamentales en materia laboral, como por ejemplo la dignidad humana, la igualdad y no discriminación. En su artículo 66, específicamente en el numeral 3, la Constitución, ¿qué garantiza a las personas? Garantiza el derecho a la integridad física, a la integridad psíquica,
y moral, estableciendo como deber del Estado prevenir y sancionar toda forma de violencia, incluida la violencia en el ámbito laboral. Además, debemos señalar que el artículo 326, que está enmarcado dentro de los principios constitucionales en materia laboral, estipula que todo trabajador tiene derecho a laborar en un ambiente adecuado. ¿Pero qué conlleva este ambiente adecuado? Que garantice su salud física y psicológica, que garantice su integridad, que garantice seguridad, higiene y bienestar. ¿Ya? Entonces, este marco constitucional es esencial ya que sienta las bases para el desarrollo de normas más específicas enfocadas en la prevención del acoso laboral y otras formas de violencia que están presentes en el trabajo. Como segundo punto de esta evolución normativa, en 2017 el Ministerio de Trabajo emite un acuerdo ministerial, el número 2017-0082, que fue una de las primeras normas en las cuales se aborda de manera directa la prevención de la discriminación en el ámbito laboral. Es decir, en ese momento aún no se habla del acoso como tal, ¿cierto? Pero sí se establece la prevención para la discriminación. Como habíamos visto, la Constitución prohíbe la discriminación, ¿cierto? Entonces, en este acuerdo en 2017 ya se introducen normas que abordan lo que corresponde a la prevención de la discriminación en el ámbito laboral. Entonces, este acuerdo establece regulaciones que buscan garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos de selección de personal y al mismo tiempo también introduce mecanismos para prevenir riesgos psicosociales. Este acuerdo establece obligaciones claras para los empleadores, quienes deben implementar de manera obligatoria políticas de prevención y capacitación que mitiguen los riesgos de acoso. Este acuerdo entonces fue el pionero al establecer medidas preventivas dentro del ámbito laboral y servir como un antecedente directo ya para las normativas que se promulgarían años después. Como tercer punto dentro de esta evolución normativa, en el mismo año 2017 se promulga la Ley Orgánica para prevenir el acoso. Aquí quiero hacer un paréntesis e indicar a ustedes que el Código del Trabajo en ese momento, hablamos del año 2007, enfoquémonos en ese punto histórico, ya contenía disposiciones respecto de la violencia y el acoso en el trabajo. Específicamente el Código del Trabajo en su momento, en el artículo 42, numeral 13, nos establecía como una obligación del empleador el tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos ni de obra ni de palabra. Ya había una pequeña introducción a cómo debía el empleador comportarse con respecto a los trabajadores. Y por otra parte, en el artículo 173, que recuerden ustedes, establece las causas por las que el trabajador puede iniciar un visto bueno para dar por terminada la relación laboral, ya se incluía como causal por la que el trabajador podía iniciar este visto bueno las injurias graves inferidas por el empleador, pero no se sujetaba únicamente a la figura del empleador, sino también lo hacía en relación a que las injurias sean desarrolladas por familiares del empleador, por representantes del empleador, por el cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes. Entonces ya había un marco en el Código del Trabajo que establecía una protección a la forma en cómo debía tratar el empleador a los trabajadores. Sin embargo, con la implementación de la ley orgánica para prevenir el acoso laboral, se presenta un avance bastante significativo, ya que se incorpora por primera vez en nuestro Código del Trabajo una definición clara de lo que constituye el acoso laboral. Y se entiende en ese momento por acoso laboral todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de una forma reiterada y potencialmente lesiva,
cometido, lo decíamos, en el lugar del trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre los mismos trabajadores, y que tenga como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación o bien que amenace o perjudique su situación laboral. Además de introducir esta ley orgánica, la definición del acoso laboral en nuestro Código del Trabajo, también introduce otras normas. Por ejemplo, en el artículo 42 se establece ya como una obligación del empleador el identificar y prevenir distintas formas de acoso dentro de las relaciones laborales, además de sancionar cualquier acto de hostigamiento, de intimidación o perturbación que ocurra en el lugar de trabajo. Por su parte, en los artículos 44 y 46, también incorpora la prohibición, tanto para el empleador como para el trabajador, de cometer actos de acoso. Asimismo, se introduce al acoso laboral como una causal para solicitar el visto bueno, sea por parte del empleador o por parte del trabajador. Entonces se incorporan en los artículos 172 y 173 del Código del Trabajo la causal de acoso laboral. Aquí es importante recalcar que en el caso de que el trabajador inicie un proceso administrativo de visto bueno ante el inspector de trabajo, que es la autoridad administrativa competente, por acoso justamente laboral, y después de todo el procedimiento, el inspector de trabajo ratifique, es decir, acepte el visto bueno solicitado por el trabajador va a tener derecho a recibir la indemnización que corresponde por despido ineficaz. Es decir, una indemnización más favorable al haberse demostrado dentro del proceso administrativo el acoso laboral al que ha sido sometido el trabajo. Entonces, como resultado de este visto bueno, concluye la relación laboral, pero con una indemnización más favorable para la persona trabajadora al haberse demostrado esta vulneración de sus derechos. Por lo expuesto, entonces, una de las mayores contribuciones que tiene esta ley fue la creación de mecanismos para que los trabajadores pudieran denunciar el acoso laboral y sobre todo ya contar con vías formales para que sus casos fueran evaluados por las autoridades laborales competentes. Como cuarto punto dentro de esta evolución normativa, nos remitimos ya al año 2020. El Ministerio de Trabajo, a través del Acuerdo Ministerial 2020-244, profundiza las medidas para erradicar la violencia y el acoso laboral, específicamente en este caso contra las mujeres en el ámbito. Se establecen entonces protocolos específicos para la prevención de la violencia y el acoso, reconociendo como un factor trascendental que las mujeres somos particularmente más vulnerables a este tipo de abusos. El acuerdo también lo que busca es responsabilizar a las instituciones, tanto públicas como privadas, de salvaguardar los derechos de los trabajadores, enfatizando la necesidad de crear ambientes laborales libres de violencia y libres de abuso. En el año 2021, Ecuador ratifica el convenio número 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Y este es un paso clave para la protección de los derechos de los trabajadores. Este convenio específicamente es el primer instrumento internacional que aborda de una manera integral la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Reconoce, por una parte, que estas prácticas constituyen violaciones a los derechos humanos y establece la obligación de los estados de garantizar mecanismos efectivos para la denuncia de estos actos, pero también para la reparación de los mismos. Entonces, el convenio 190 lo que hace es ampliar la protección no solo de los trabajadores formales, en este sentido, sino también de aquellos que se encuentran en una situación informal.
trabajadores voluntarios, aquellos que hacen pasantías y personas que están buscando. A todos ellos se protege a través de este convenio 190 de la OIT. Y esta ratificación lo que hace es reforzar los compromisos y las obligaciones, en este caso que tiene el Ecuador, en cuanto a la erradicación del acoso laboral. Como sexto punto de esta evolución normativa, ya en el año 2021, a través de acuerdo ministerial, se introduce la denominada economía violeta, que creo que muchos de ustedes han de haber escuchado y han analizado esta normativa, ¿no es cierto? Lo que es esta normativa se señala como una política pública orientada a qué? Primero, a la inclusión económica de las mujeres y a la erradicación de la violencia en sus diferentes formas, incluida, por supuesto, la violencia laboral. Se busca a través de este acuerdo empoderar a las mujeres en el ámbito económico y promover condiciones de trabajo igualitarias, libres de discriminación y actos de acoso. Este acuerdo entonces lo que hace es reforzar esa idea de que la prevención del acoso laboral debe estar vinculada a políticas estatales, obviamente, de igualdad de género, por una parte, y de autonomía económica de las mujeres. En el mismo año 2021, específicamente en diciembre, la Corte Constitucional marca un precedente importante dentro de la sentencia 986-19-JP/21 al calificar al acoso laboral como una forma de violencia que es reiterada y sistemática y que vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores. La Corte Constitucional reafirma en esta sentencia que el acoso laboral no solo afecta a la dignidad de la persona trabajadora, sino que también estructura relaciones de poder que son abusivas y que deben ser sancionadas por el Estado. Este fallo entonces refuerza la interpretación de las leyes ecuatorianas en favor de los trabajadores, consolidando todo un marco de protección para las víctimas de acoso. Octavo punto dentro de esta evolución normativa, ya en el año 2023, se implementa la ley orgánica para impulsar la economía, ¿no? Y esta normativa establece medidas concretas para prevenir el acoso sexual y laboral en el entorno de. Entonces aquí se amplía un poco la figura. Ya no solamente hablamos del acoso laboral, sino también del acoso sexual, del que son víctimas tanto hombres como mujeres, pero específicamente la ley de economía violeta habla de la protección a la mujer, ¿no es cierto? Y que son víctimas de acoso sexual dentro del entorno. Por lo tanto, señala la obligación de que las empresas que cuenten con más de 25 trabajadores deben implementar códigos de buenas prácticas y protocolos de prevención para garantizar un entorno libre de acoso. Además, esta ley introduce sanciones específicas para aquellos empleadores que incumplan con las medidas de prevención, lo que justamente hace es reforzar la responsabilidad que tienen las empresas, las instituciones públicas también, en la creación de ambientes laborales saludables, ¿no? Siguiendo con nuestro análisis normativo, en el mismo año 2023, pero ya en mayo, específicamente el 12 de mayo, se promulga la Ley Orgánica para el Cuidado Humano. Es una normativa que ha traído nuevas disposiciones que antes no se contemplaban en nuestra normativa y que abarcan un tema bastante importante, como es esa obligación que tiene el Estado y la sociedad de velar por aquellas personas a las que se debe un cuidado especial. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley? Garantiza que los trabajadores con responsabilidades de cuidado familiar no sufran acoso o discriminación en el ámbito laboral. Es decir, protege de manera específica a quienes necesitan
ajustar sus responsabilidades laborales debido a sus obligaciones familiares y prohíbe cualquier tipo de hostigamiento o de acoso vinculado a su situación. Esta normativa lo que hace entonces es reconocer que el acoso puede tener una dimensión relacionada con las responsabilidades familiares y busca eliminar este tipo de discriminación. Y finalmente, dentro de esta evolución normativa que hemos venido analizando, se promulga la Ley Orgánica Reformatoria para erradicar la violencia y el acoso en el trabajo, la cual se promulga el 15 de mayo de este año, del 2024. Y la aprobación de esta ley marca un hito importante en la normativa laboral ecuatoriana, al abordar, en este caso, ya de manera integral, lo que es la violencia y el acoso en el entorno. Si bien dentro del análisis que hemos venido realizando se han identificado ya normas que han implementado en el Código de Trabajo y en la LOCEP el acoso laboral, en este sentido, la Ley Orgánica para erradicar la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo implementa varios aspectos que vamos a analizar a continuación. Se señala entonces que se marca un hito importante a través de esta normativa porque aborda de manera integral la violencia y el acoso, incluidas nuevas formas de hostigamiento adaptadas a aquellos cambios tecnológicos y sociales que vivimos como sociedad. Es por eso que reiteradamente nosotros escuchamos que la normativa, que las leyes van en constante evolución de acuerdo a cómo va evolucionando también la sociedad. Entonces, este cuerpo legal que reforma el Código del Trabajo introduce varias disposiciones que son claves orientadas ¿a qué? A fortalecer los mecanismos de protección de los trabajadores y trabajadoras en situaciones de acoso laboral. Aspectos más destacados de esta ley es la definición ampliada, es decir, ya había una definición, ¿no es cierto?, de acoso laboral en el Código de Trabajo, pero a través de esta reforma se amplía la misma, ¿cierto? Y nos señala que en este caso se incluye tanto al acoso físico, al acoso psicológico, al acoso sexual, económico, político y simbólico. Es decir, se amplía totalmente las formas en cómo se produce el acoso, como nuevas formas de hostigamiento que también pueden ocurrir, ojo, esto es muy importante, en espacios virtuales, como el acoso digital. Esta ampliación es crucial ya que responde, lo decía, a las dinámicas laborales contemporáneas, donde las tecnologías de la información y la comunicación han dado lugar a nuevas formas de agresión que muchas veces son invisibles. Esta ley también reconoce la violencia de género como una modalidad específica del acoso laboral y lo que implica es que sean conductas discriminatorias basadas en género y que deben ser tratadas con especial énfasis. Un aporte innovador de esta ley es el reconocimiento del derecho a la desconexión digital, es decir, la protección del tiempo libre y descanso de los trabajadores frente a las demandas laborales fuera del horario de trabajo. Es la primera vez que se introduce la figura de la desconexión digital dentro de nuestra normativa, ¿no? Y lo que establece que cualquier forma de acoso relacionada con la imposición de tareas, la interrupción del descanso a través de medios tecnológicos como correos electrónicos, llamadas o mensajes, a través de redes sociales, del WhatsApp, serán consideradas como una violación de los derechos laborales del trabajo. Este reconocimiento entonces se da en contexto donde las fronteras del trabajo y la vida personal se han vuelto cada vez más difusas, especialmente con el aumento del teletrabajo o del trabajo remoto. Otro aspecto relevante de la ley es la implementación de un sistema integral de protección a las víctimas de acoso laboral y se establece la obligación de que se brinde a las víctimas apoyo psicológico, médico y legal a través de instituciones del sector público que estarán coordinadas con los ministerios de Trabajo y de Salud. Y esto asegura que las víctimas no queden desprotegidas tras denunciar su situación
lo que muchas veces era un obstáculo para que los trabajadores se animaran a realizar las denuncias. Por otra parte, la ley también pone un fuerte énfasis en la responsabilidad de los empleadores para prevenir el acoso laboral. Se obliga a las empresas a realizar evaluaciones periódicas sobre riesgos psicosociales en el trabajo, incluidas las dinámicas de poder y normas culturales que puedan fomentar el acoso. En caso de que se detecten riesgos, el empleador deberá adoptar medidas inmediatas para corregir esta situación. Y finalmente, uno de los puntos más progresistas de esta ley es su aplicación en todas las modalidades de trabajo, incluyendo aquellos trabajadores que forman parte de la economía informal. Esto es fundamental, ya que un gran número de trabajadores en Ecuador no tienen un contrato formal, ¿cierto? Lo que anteriormente dejaba a estas personas en una posición vulnerable frente al acoso laboral. Con esta ley se extiende la protección a todos estos sectores, asegurando de que estos trabajadores informales puedan acceder a los mismos mecanismos de denuncia y protección que los trabajadores formales. Ya como parte de las conclusiones, en honor al tiempo, debo decir que el acoso laboral es un fenómeno que atenta contra la dignidad y los derechos de los trabajadores, afectando su salud física y mental, como su entorno laboral y también familiar. A nivel normativo, Ecuador ha dado grandes pasos, como hemos venido analizando a través de los años, para la prevención y sanción de estas conductas, armonizando nuestra legislación interna con los estándares internacionales. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas normas sigue siendo un desafío para nuestro país, especialmente en sectores más vulnerables y en trabajos informales. Es necesario, por lo tanto, seguir promoviendo la creación de políticas de prevención, de sensibilización, fortaleciendo los mecanismos de denuncia y sanción y sobre todo garantizando una reparación integral a las víctimas de acoso. Ya para finalizar, no me queda más que invitarles a ustedes a reflexionar sobre la importancia de crear espacios laborales libres de violencia y de acoso. Todos somos responsables del cambio, trabajadores, empleadores, el Estado y la sociedad de manera conjunta. No podemos permitir que el acoso siga siendo una realidad oculta en nuestros trabajos. Es momento de actuar, de prepararnos, de denunciar y transformar el ambiente laboral en un espacio donde reine el respeto y la dignidad para la persona. Entonces es una tarea de todos generar espacios de trabajo libres de violencia y acoso. Con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, doctora. Por favor, ayúdenos con las 3 palabras claves. Adicional a eso, si la UTP le ofrece algún programa de maestría a relación de la rama del derecho que usted dio la conferencia, ¿nos podría explicar un poco? Claro, bueno, en este caso las palabras claves serían acoso laboral, violencia y desconexión digital. ¿Ya? Y por otra parte, comentarles que la universidad tiene varios posgrados en la actualidad, posgrados en materia constitucional, en materia procesal y en materia penal que se están ofertando ahora en el periodo de octubre-febrero. En el periodo de abril-agosto, 2 maestrías, una en ciencias políticas y la otra en criminología, que es la primera vez que la universidad va a ofertar esta última maestría, es decir, es la primera corte para quienes estén interesados en el ámbito penal. Como parte de las nuevas propuestas de formación en materia ya específicamente laboral, estamos trabajando en lo que es un diplomado en materia de derecho laboral y estamos también con los últimos ajustes para promocionar y sacar la oferta de la maestría en derecho laboral. Así que esperamos, por favor, que ustedes se interesen en profundizar en el ámbito o en el área del derecho que ustedes sientan más pasión para que puedan ser profesionales íntegros al servicio de quienes más lo necesitan. ¿Sí? Me preguntaban por el chat de las palabras, había dicho acoso laboral, violencia y desconexión digital. ¿Sí?
Por mi parte, nuevamente les agradezco a todos por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a los participantes. Buenas noches. Buenas noches a todos.